Hola, 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 señores. Muy buenas tardes a todos ustedes que están ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Yo feliz, contenta de que tú estés bien junto con tus familiares y que juntos estemos compartiendo. Bonnie, buenas tardes. Buenas tardes, Kismel. Nosotras felices como cada día de estar aquí con ustedes en El Sapo en la Sopa de 2 a 3 de la tarde por Coco TV. Toque de queda nacional. Y yo sé que internacional también la gente se da su cita en YouTube. Síganos también en las redes sociales, Instagram. Ahí usted no se puede perder los cortecitos fabulosos que nosotros subimos a cada rato de los entrevistados que vienen aquí. Y como siempre, la frasecita del día de hoy que reza lo siguiente: me quejaría de mi agotadora rutina, pero hace tiempo que oré por las oportunidades que en el día de hoy tengo. Y así le damos la bienvenida a nuestro pastor que se encuentra en el día de hoy con nosotros, Julio Alonso. Bienvenido al Sapo en la Sopa. Buenas tardes. De verdad que me siento privilegiado entre estas damas hermosas. Julio, qué complicado traerte, señores. El muchacho más complicado de traer al Sapo en la Sopa hoy se encuentra. Qué agenda más agotadora. Julio, ¿qué se siente ser pastor juvenil? Ay. Tú no quieres saber lo que se siente eso. Eso es como algo agridulce, esa salsa agridulce, algo bueno, pero también con mucho compromiso, responsabilidad y mucho esfuerzo. Y a veces se te quieren caer los cabellos porque se coge cuerda también. Julio, ¿predicar con la palabra o predicar con los actos? Creo que debe llevar de los dos. Sí. ¿Cómo tú lo conjugarías, esas dos cosas? Muchas personas dicen, he visto que se ha hecho muy popular una frase que dice que cuando sea necesario lo haga con palabras, pero lo que haga con ejemplo. Pero la Biblia enseña, y yo tengo la Biblia como estandarte de vida, que la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, entonces creo en el ejemplo, pero también hay que hablarlo, porque si no... Es un poquito difícil. Sí. Julio, ¿qué es más retador? ¿Ser pastor juvenil o enfocarte directamente a la población adulta? Ser pastor juvenil. ¿Por qué? Tú sabes que estas generaciones ahora, generación de cristal, tantas cosas, tantas situaciones, porque a veces podemos decir quizá un pastor juvenil que va a cumplir con un programa, pero en verdad si nos enfocamos en lo que es el propósito de lo que es ser pastor juvenil, y esto lleva a ser un acompañamiento de la niñez espiritual a su madurez espiritual y conlleva mucho. Yo debo estar con ellos presentes, no simplemente para enseñarles la Biblia, sino en las cuestiones del día a día que ellos enfrentan, a diferentes desafíos, hasta, para que tengan una idea, hasta lo que van a elegir, qué van a estudiar, quizás orientarlos, llevarlos a que hagan una elección correcta en todo. Si soy joven y estoy en la iglesia y siempre he permanecido ahí, ¿significa que conozco a Dios? ¿O no todo cristiano joven conoce a Dios? Buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que el ir a una iglesia semana tras semana no te hace conocer a Dios. Para conocer a Dios se necesita relación con Él. Se necesita tiempo de calidad. Se necesita algo en secreto que Dios recompense en público. Tú sabes, Julio, que hasta la historia tiene un antes y después cuando Jesús entra a nuestras vidas. Cuando Jesús entra a la tierra hay un antes y un después. ¿Quién era Julio antes de Cristo? Wow. Bueno, tendría que contarles un poquito desde mis inicios, desde mi niñez. Saben que yo creo que los seres humanos venimos como las computadoras, los teléfonos en blanco. Y nosotros lo vamos llenando de las cosas que queremos. Pero en la vida a veces no tenemos el control de eso. Julio Alonso es un niño que nace en un hogar quizás que muchos pudieran decir, un hogar privilegiado porque tenían negocios mis padres. Quizás en un momento, situación económica buena, con negocios, que con una situación difícil que crecí viendo maltrato familiar. Mi padre golpeaba a mi madre, nosotros podíamos percibir eso a niveles terribles. O sea, te hablo de que mi papá una vez le rompió un brazo a mi mamá de un martillazo. Y nosotros crecimos viendo eso. Yo crecí como con cierto odio, con cierto rencor hacia mi papá, como que no podía verlo y de verdad que fue algo bien, bien difícil. Crecer con eso, luego paso a ciertas etapas porque entro en un proceso de depresión.
Y me refugio en lo que es el alcohol ya a los 13 años. Mi madre se suicida cuando yo tengo 12 años de edad. Santo Dios. Y mi papá toma la decisión de suicidarse cuando yo tenía unos 16. De verdad que ya no lo recuerdo ni muy bien en ese momento. O sea, la fecha, ese momento sí. Y en ese momento de que se suicidan, cuando mi mamá se suicida a los 13 años más o menos, ya empiezo con adicciones al alcohol. Empiezo a verlo como una fuga del asunto de la depresión, de ese dolor interno, de ese vacío existencial que yo tenía. Y pude descubrir en ese momento, yo viéndolo así, que cuando estaba quizás borracho, eso era un momento donde yo no recordaba nada. Y me enamoré como de esos momentos. Porque en esos momentos no recordaba nada y eso es lo que yo quería, como no recordar nada. Un joven muy pequeño viendo este tipo de situaciones, una madre que se suicidó, un padre agresor que también más tarde se quita la vida, sí, caer en drogas, caer en alcohol. ¿Cómo Julio se restaura y continúa hacia adelante? Primero, yo creo que entra lo que es, Quismel, la gracia de Dios. O sea, yo creo que, me gusta autoevaluarme. Me gusta analizar al Julio Alonso de hoy. Y a veces miro hacia atrás. Hogares Crea, aunque no estuve en Hogares Crea, pero tuve un amigo que sí, tiene una frase que dice que recordar es vivir. Y por eso yo siempre trato de recordar esos momentos para agradecer. Y yo me miro hacia atrás y digo, no, es que yo humanamente no tengo la capacidad, primero, de yo ser tan inteligente como para tomar las decisiones que tomé. Entonces, primero, gracias. Yo creo que Dios fue bueno y me permitió como alinearme para que yo terminara encontrándome con lo que verdaderamente yo necesitaba. ¿Te has encontrado tú alguna vez con un joven que se identifique con todo lo que te pasó? Porque sí. El proceso está fuerte. Sí, en verdad me he encontrado con jóvenes. Yo trabajo, aparte de ser pastor juvenil en mi iglesia, trabajo con un ministerio llamado Embajadores de Cristo, que pertenece a lo que es el Concilio de las Asambleas de Dios. Ahí trabajamos, trabajo en 2 áreas, soy vicedirector de la Comisión de Educación de la Región Norte y también vicedirector del Presbiterio Santiago Navarrete. Trabajo esa parte con lo que son las iglesias Asamblea de Dios y me toca en su momento quizá dar acompañamiento a algunos jóvenes. Me he topado con muchas cosas. ¿Cómo es ese feedback cuando tú te encuentras con tu pasado de frente, con un joven que vivió lo mismo que tú? Tú sabes que de verdad yo creo que ahí entra la gracia de nuevo, porque tú sabes que eso es difícil. Sí. Cuando se reviven esas heridas del pasado. Pero algo que Dios, yo que digo que uno de los milagros que Dios hizo en mi vida es que convirtió mi pasado de un ancla que me detenía a un combustible que me impulsa. Porque cada vez que Dios me permite contar mis testimonios, eso un joven lo puede escuchar, puedo ver cómo Dios marca su vida y como que le motiva. Me pasó una vez en un campamento que estaba. Había un chico un poquito como rebelde, pero hacemos un campamento todos los años. Y el chico está ahí, estamos en la habitación, en la cabaña donde estamos los hombres. Y yo empiezo a hablarle a él, lo voy y cuento mis testimonios. Pero yo ver cómo ese joven es impactado. Y en la noche, en una participación, le dan la oportunidad. Y él dice, porque yo le decía, tranquilo, esto es un lugar seguro. Y él agarrar el micrófono y decirle, no, yo vine aquí de esta manera, pero ahora me voy diferente porque alguien me dijo hoy que esto es un lugar seguro. Y lo sé porque lo que él me dijo y lo que él ha vivido. Y yo entiendo que yo puedo más. Julio, de tener un pasado tan oscuro, ¿cómo yo logro tener una familia estable, no maltratar a mi esposa y tratar a una hija como una princesa? Wow. De verdad, Quismel, que ahí vuelve a estar Dios y su gracia. Yo creo que es entender que Dios es el que lo puede todo en nuestras vidas y tratar de hacer su propósito y voluntad en nosotros. Yo amo a mi esposa, tú la conoces. Mi esposa es la heroína, una de las heroínas de mi vida. Una mujer que fue quien me presentó el evangelio, me predicó a Jesús. Y hoy en día formamos una familia bella con situaciones. Todo el que le diga a usted que no pelea hoy hay problemas. Siempre hay situaciones. Pero de verdad que una familia hermosa, Dios me regaló una hermosa hija. Pero eso es yo digo que las cosas cuando tú se las pides a Dios, porque mi esposa es un testimonio. Cuando mi madre se va a quitar la vida, se despide de mí.
y me dice unas palabras que nunca, ellas retumban en mi mente, nunca las puedo olvidar. Mi madre me miró a los ojos y me dijo, Julio, mira, un día recuerda que la mujer que tengas va a ser tu madre, va a ser tu padre, va a ser tu amiga, pero sobre todo va a ser tu esposa. Y las mujeres son princesas y debes tratarla como tal. Y recuerdo que en un momento en mi habitación, drogado, yo hago una oración a Dios porque ya no aguantaba más. Y yo le dije, mi madre dijo que me facilitó la oración porque ahí le dije al Señor, Dios, si me das una mujer como la que mi madre me describió el último día que la vi, te voy a servir hasta que me muera. Y adivina, Dios me dio una mujer que yo no hubiese podido describir con palabras. Mi amada esposa, Ana Cesarina Rivas, que amo. De verdad que Dios ha sido demasiado bueno. Ay, Dios mío, esto es fuerte, muy fuerte. Nosotros Señores, estamos sin palabras, realmente. Julio, cuando se trata de seguir adelante, hay muchas cosas que uno como humano cuestiona. Uno puede ser muy fuerte espiritual, pero hay una parte carnal que te debilita. ¿Cuál es esa herramienta que tú entiendes que debería utilizar todo joven que se ha visto envuelto en una situación parecida a esta y que tú entiendes que tendría que ser ese primer acercamiento? Estoy nublado, no sé qué hacer, me estoy poniendo loco, no tengo absolutamente nada, estoy haciendo muchas cosas locas y quiero directamente hacer algo con mi vida. Sí, mira, lo primero es entender. El cambio empieza con un reconocer. Si no reconoces, entonces no hay cambio. Entonces, yo digo que lo primero es entender que el campo de batalla, no simplemente del joven, sino de todo ser humano, está aquí en la mente. Aquí es donde se libran las más grandes batallas. Entonces, nosotros debemos tener esto en cuenta. Y estar claro aquí, renovarnos en medio del entendimiento cada día de la palabra del Señor. Entender algo. Para esto, para poder explicártelo, tendría que irme un poco más atrás. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y una de las cosas en las cuales somos semejantes a Dios es que tenemos cuerpo, alma y espíritu. O sea, somos uno en tres, como Dios somos una religión monoteísta, ¿verdad? Creemos en un solo Dios, pero que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos a Gálatas 5, te vas a dar cuenta en la palabra que hay una guerra luego del pecado. El pecado entra por Adán, una guerra en nosotros, una disputa entre lo que es la carne y el espíritu. Entonces, yo creo que ahí está el meollo del asunto y por qué muchas personas no pueden permanecer. ¿Por qué? Porque esto yo lo simbolizo como cuando a ti te duele la cabeza y tú te bebes un acetaminofén, pero no buscas a fondo de dónde es la raíz del problema. Puede ser que la cabeza te duela porque necesitas lentes. Puede ser que la cabeza te duela porque tienes la presión alta. O un sinnúmero de cosas más. Pero no vamos por lo más sencillo. Yo creo que por eso muchas personas no permanecen. Pero todo, si nos vamos a la raíz de toda tentación, todo problema y cómo lo podemos, está en que el espíritu esté fuerte y la carne débil. Eso es el asunto, porque cuando el espíritu está débil, yo empiezo a aportar el fruto del espíritu, no los frutos, porque la Biblia no dice los frutos. Dice el fruto del espíritu y dice amor, paz, bondad. Y el fruto es parecerme a Jesús. Si tú tuvieras la oportunidad de regresar al pasado, ¿regresarías a cambiar algo? Buena pregunta. Bueno, si fuera bajo mis condiciones, sí, que Dios me dijera, vuelve. Sí. Bajo tus condiciones, sí, arreglaría unas cuantas cosas. ¿Y sabes qué haría? Amaría más, abrazaría más, agradecería más. De verdad yo creo que eso cambiaría mi historia un poquito más. y aunque Dios ha sido bueno, tú me entiendes, y entiendo que mi historia ha sido de bendición para muchas personas, yo también creo que Dios lo hubiese podido hacer sin esta historia, porque es Dios que lo hace, no yo. ¿Cuál sería tu batalla diaria? ¿Cuál es ese fuerte que tú indicas? Día tras día yo batallo con esto, yo lucho contra esto. Le voy a decir una palabra, la vagancia en el asunto de... No, mi lucha diaria es pasar tiempos con Dios. Porque tú sabes que uno no quiere seguir durmiendo, uno quiere,
no quiere venir y que tirarse allí a orar, que hacer un estudio de la palabra para conocer más a Dios. Y yo creo que eso es. Pero lo que me ayuda a negarme a mí mismo y hacerlo es tener claro en mi mente que no es a Dios que le conviene, es a mí. Julio, tú sabes que Jesús tuvo personas que prácticamente lo atosigaban, Sí. los fariseos, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, recordando ese capítulo de la Biblia donde Jesús hacía milagros y ellos solamente se enfocaban en que los milagros eran el día de reposo, en el día que no se podían hacer. Exacto. O sea, solamente se enfocaban en lo malo. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que están intentando cambiar su vida a través de Jesús, pero que a su alrededor tienen muchos fariseos que solamente se enfocan en cuando ellos caen y fallan? Mira, yo le diría como me dijo un jefe que yo tenía una vez que trabajaba vendiendo en la calle. Y ese día llegamos todos así como tan down porque no vendimos nada. Queríamos todos irnos ese día y ganábamos por comisión. Y recuerdo que el líder del grupo nos sentó y nos dijo, tranquilo, es el tiempo de echarnos los 3 aceites. Y yo me quedé. Dice, sí, es tiempo de hacerte el loco, el ciego y el sordo y seguir adelante. Y yo creo que eso es lo que deben hacer, echárselo aceite y seguir adelante y poner la mirada en aquel que verdaderamente valora lo que importa y ve lo que el hombre no ve, Amén. que es Dios. Julio, todos mis pecados son perdonados siendo en la adolescencia todo lo que yo hice. Sí. Dice, bueno, si aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. A veces, y es una de las cosas y de las luchas que tengo muchas veces con los jóvenes que me toca aconsejar, que Dios los perdona, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Y entonces yo creo que para poder perdonarnos a nosotros mismos debemos conocer y entender a Dios, aunque es difícil entender a Hay Dios. una frase muy común de que vive el hoy y olvídate del mañana. La juventud goza mucho, brinca mucho, disfruta mucho y dice yo me arrepiento después porque como quiera me van a perdonar. Yo prefiero viejita en la iglesia que ahora. Funciona esta temática. Dios como quiera me va a perdonar si llego a la iglesia viejita. Mira, en verdad no podría... porque tú sabes que es que servimos a un Dios de gracia que nos vuela la cabeza. Y yo decirte que Dios nos la va a perdonar, ahorita viene Dios y la perdona. O sea, pero no debe ser nuestro centro. Yo recuerdo en la Biblia una historia muy famosa de cuando a Jesús le llevaron la mujer sorprendida en adulterio para ser apedreada según lo que establecía la ley de Moisés. Y luego Jesús escribe en el piso, la Biblia no da detalles de qué escribía, me gusta imaginar que escribía los pecados de los que estaban presentes. Yo también imagino eso. Sí, y cuando yo lo leía, ay, pues sabe mi vida entera. Sí. Entonces, me gusta imaginar eso, aunque eso no es bíblico, no lo dice la Biblia. Entonces, me gusta una frase que Jesús le dice luego que le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice, no están, Señor. Dice, pues yo tampoco. Vete y no peques más. Entonces, ahí entro en lo que Dios pide. Dios pide un arrepentimiento, pero también una conversión. Un cambio de vida, un giro de 180 grados en tu vida, de que empieces a predicar, como iniciábamos, con el ejemplo también. Contemplando lo que tú acabas de decir, hay una disyuntiva y se han formado varias doctrinas en cuanto a eso, el Viejo y el Nuevo Testamento, por cuál yo debería regirme si Jesucristo llegó a abolir todas las leyes que existen en el Primer Testamento. Pero de hecho hay doctrinas que se rigen solo por ese testamento. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mira, ahí hay que hacer una buena, diría, exégesis bíblica, porque Jesús no vino a abolir toda la ley. Jesús, la ley que vino a abolir fue esas leyes ceremoniales donde se ofrecían sacrificios por el pecado, que un macho cabrío, que cometí pecado de esto, que tengo que ofrecer esto. ¿Por qué? Porque ya Jesús es el cordero por excelencia, el sumo sacerdote, aquel que murió por mí y es suficiente. Ahora bien, no matarás, sigue vigente. No hables mentira, sigue vigente. No tomes el nombre de Dios en vano, sigue vigente. O sea, esas reglas sí están y son normas de conducta que nosotros debemos tener. Y yo creo que tanto el antiguo como el nuevo, porque el antiguo lo que nos habla del cumplimiento luego que vemos en Jesús, porque Jesús es el sí y el amén. O sea, Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, mucha gente confunde esta parte. Yo creo que debemos tener, incluso Jesús en su momento dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, debemos hacer como, yo entiendo que para aprender debemos leer el nuevo, enfocarnos mucho, pero no olvidándonos de esa historia porque nos lleva a entender el cumplimiento y de que le servimos a un Dios veraz y fiel. Como, ajá.
Entonces, porque que yo tengo muchas cuestionantes en Sí. cuanto a eso. Entonces, si yo debo cumplir todavía esas leyes del primer testamento, entonces yo debo guardar el sábado. Con el sábado, Sin embargo, vemos en la historia, Ujú. como tú dices, la mujer llegó y todo el mundo quería apedrearla. ¿Y qué hizo Jesús? Detuvo esa ley. Exacto. Espérense, que aquí llegó el alfa y el omega. Entonces, en cuanto a eso, yo tengo muchísimas interrogantes en mi cabeza y qué bueno que tú vengas, porque yo sé que Dios te va a dar el discernimiento para tú poder responderme. mira, el sábado podría explicarte eso, pero es un tema extenso y no iríamos de aquí, porque entonces si dejaría hueco, y como esto va a quedar en un video, tendría que ser un tema específico para explicártelo, porque debía tocarte tema tras tema tras tema para que no quede... Pero tú vuelves para acá a explicar. ¿no? Sí, yo En puedo venir. conclusión, entonces, tú defines el primero y segundo testamento. Hay que hacer una coinonía para poder vivir acorde a lo que Jesús quiere para nosotros, para nuestras vidas. Claro que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que tener eso ahí, yo leo ambos, me encantan. Sí, a los jóvenes primero les enfoco a ver la vida de Jesús, el Nuevo Testamento, las cartas paulinas que tienen mucha doctrina, de ahí se saca mucha doctrina y mucha... Entonces yo creo que si va inclinada la pregunta como a qué primero, yo les motivaría a leer el Nuevo, ¿verdad? Algunas cosas del Nuevo y luego iría de una forma sistemática del Antiguo al Nuevo. Con relación a la Biblia, ¿cómo sería lo correcto de yo llevar una religión o una cercanía con Dios de manera espiritual o directamente desde la integración de la iglesia? Creo que debes tener ambos, porque hay personas que cometen el error de ir a la iglesia y cuando salen de la iglesia, Dios quedó ahí. Lo dejan guardado como si hubiera por ahí un casillero. Meto a Dios aquí y me voy a vivir una vida. No, Dios debe ir contigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice que debemos orar sin cesar. O sea, ¿qué nos lleva a esto? A que continuamente en mi trabajo, mientras vas conduciendo, mientras vas quizás en el transporte público, Dios debe estar. O sea, servir a Dios y vivir una vida, esto debe ser como una vida así de fe. Es un estilo de vida diario y continuo. Esto no se debe quedar en ningún momento. Esto debe ser mi esencia. Esto es lo que soy. Como dijo Pablo, a mí me encanta Pablo porque Pablo es un hombre que está clarísimo en su identidad. Inicia diciendo, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Y muchos siervos bonitos, sí, pero cuando yo me voy al original está la palabra doulos, que significa esclavo. Yo Pablo soy un esclavo de Cristo. Julio, la Biblia tiene muchos mandamientos. Por ejemplo, la Biblia dice, nazca, crezca y reproduzca. Nazca, crezca y reprodúzcase. Si tomo la decisión de no reproducirme, estoy en pecado. ¿Qué te digo? Yo creo que lo correcto es hacerlo. Pero, como te digo, ahora le servimos a un Dios de gracia. Y hay muchas cosas que no quisiera como tocar de manera directa. Pero creo que lo correcto es sí, reproducirnos, es tratar de nosotros, sí hacerlo en el orden, porque yo también que no creo en el desorden, de hacerlo de una manera que Dios no le agrada, es una cosa, pero también sin tener la preparación del lugar. Porque no es lo mismo en ese tiempo que vamos a sembrar esto, lo que hay. Ya usted sabe que ahora vivimos otros tiempos y hay gente que se quedan con la mente allá con los vikingos y no. Hay cambios que se van dando, ya las cosas son diferentes, hay cosas que debemos tomar en cuenta. La Biblia dice que la mujer tiene que parir con dolor. Si tomo la decisión de no parir con dolor, entonces estoy desobedeciendo, estoy en pecado. Diría que no. Entiendo que no, porque muchas veces, bueno, tú hablas de tomar una decisión. Sí, la Biblia dice que la mujer tiene que parir con dolor, producto del pecado que cometió. Pero si yo tomé la decisión de no parir por dolor, no hacer un parto vaginal o utilizar anestesia, realizarme una cesárea, cualquier situación, entonces estoy pecando. Bueno, te voy a responder desde mi perspectiva, de lo que puedo ver. Yo diría que no. No creo, o sea, yo no, te lo digo por mi experiencia con Dios, no creo en un Dios tan cruel. Yo creo en un Dios de amor, porque si Dios no fuera ese Dios amoroso, Julio Alonso no estuviera aquí hoy.
porque yo le fallo a Dios a diario, aunque sea en pensamientos. No hay justo ni siquiera uno nosotros. Y no creo que Dios sea tan... Hay cosas que nosotros no tomamos por religiosidad, por tantas cosas, y lo ponemos allá arriba. Por eso era que a los fariseos Jesús le volaba la cabeza. Que ellos, no, como decía ella, le buscaban la quinta pata al gato, porque ellos estaban impuestos a una ley rajatabla, y Jesús vino a ponérsela fácil a uno. Entonces, mira, es que yo tengo demasiadas disyuntivas en cuanto a la Biblia, porque, por ejemplo, mira, Pablo te predica, ahí están sus cartas, ahí están sus libros, pero Pablo no te habla específicamente de los acontecimientos bíblicos. Él te está hablando desde lo que Dios hizo con su vida. Entonces, ahora viene la pregunta para ti, ¿predicar desde la Biblia o con lo que Dios ha hecho contigo? ¿Qué te ha facilitado más que los jóvenes se acerquen a Cristo? Predicar ¿Desde la Biblia o desde lo que Dios hizo contigo? desde la Biblia siempre. O sea, el mensaje, el testimonio enriquece el mensaje, pero el mensaje debe ser cristocéntrico y la Biblia es que está. O sea, esa palabra Pero de hablarle Dios, de Cristo específicamente tienes que irte a la Biblia, porque Cristo ha hecho cosas contigo en tu vida. bueno, podría yo predicarle a alguien sin tener que citar un versículo bíblico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho predicar, porque le predico a jóvenes, con anécdotas, me gusta predicar poniendo ejemplos así, de una manera sutil. Ahí entra Jesús. Pero a mí trato de que la palabra esté. ¿Qué tú entiendes por portar el aroma de Cristo? Wow. Yo no entiendo por portar lo que es el aroma de Cristo. Es portar esa unción, esa gracia. Y eso es algo que es gratis, es lo más valioso. Es algo que no tiene precio, o sea, que no podemos comprar, pero es gratis. Solo tengo que tener disposición. Y de verdad que yo creo que es lo más maravilloso que nosotros podemos tener, porque cuando tú llegas a esos niveles de portar el aroma de Cristo, como que nada te puede separar de lo que es el amor de Dios. Señores, se nos agotó el tiempo. Ya llegamos ay. a la parte final. Julio, la iglesia, ¿a qué horario se congregan? Háblame todo sobre esto y las redes sociales para que las personas sigan tu contenido. Sí, bueno, en YouTube comparto todos los días un devocional diario que sale a las 12 de la madrugada, o sea, como Julio Alonso, así mismo, con Z, Julio Alonso. Estoy más activo, aunque tengo Instagram y todo, pero estoy más activo en TikTok y en YouTube. Ahí pueden encontrarme como Julio Alonso. La iglesia está en Facebook, comparte sus mensajes los domingos. Iglesia Fuente de Esperanza, Comunidad Cristiana Fuente de Esperanza se encuentra en Facebook. Estamos los domingos a las 9 de la mañana, los viernes con el culto juvenil a las 7:30 p.m., los miércoles con nuestro acostumbrado estudio bíblico. Y así ya ustedes saben, estamos todos los días vía Google Meet. Si te quieres unir, estamos orando en la mañana de 5 a 6 y de 6 a 7. Julio, Amén. muchísimas gracias. Que Dios siga bendiciendo tu vida como hasta ahora lo ha hecho. Bendiga a tu familia, bendiga a tu esposa que te llevó a sus pies y bendiga a tu hermosa hija. Amén. Para nosotros fue un placer aquí en El Sapo en la Sopa contar con tu presencia, que tú enriquezcas nuestros pensamientos hablándonos de Cristo. Muchísimas gracias. Que Gracias. Dios te dé la dicha de transformar muchas vidas, que muchas personas lleguen a acercarse a Dios a través de ti. Amén. Señores, ustedes que están ahí en casita, pórtense muy bien. Nosotros nos encontramos en otra entrega. Chaito, pues. Bye, bye.